Buenas tardes. Bueno, visto y considerando de los errores que se han visualizado a lo largo de las actividades que les he planteado, es necesario eh, visualizar o que hagamos este video tutorial de tal manera que puedan comprender la ubicación y la importancia de la ubicación en los ángulos de los vectores. Vamos a resolver esta situación problemática donde se evidencian dos vectores, el F1 y el F2, el F1 con una magnitud de 30 kilogramos y un ángulo de 40 grados, y el F2 de 20 kilogramos de magnitud con un desplazamiento de 35 grados pero respecto al eje Y. Como bien sabemos, el desplazamiento nos está enunciando que se desplazó 35 grados del eje Y, pero ese vector no es la ubicación exacta, porque nosotros sabemos que los ángulos se miden respecto al eje X en sentido antihorario. O sea que digamos, el ángulo o el argumento correcto de este ángulo es la suma de esos 35 más los 90 grados de este cuadrante. Entonces, si generamos ese cálculo, vamos a ver que 90 más 35 nos va a determinar el ángulo beta, o sea, el argumento de beta de la fuerza 2, que en realidad es de 125 grados. Pues bien, aplicamos el criterio de la resolución de esos dos vectores, donde descomponemos en coordenadas y las sumas de las coordenadas respecto al eje X y al eje Y, o sea, las componentes del eje X y del eje Y, aplicándole la razón trigonométrica o la razón pitagórica, nos va a determinar el argumento que vendría, nos va a determinar la resultante que vendría a ser la hipotenusa de ese triángulo rectángulo y el argumento, o sea, el ángulo. Pues bien, ¿cómo calculo fx y fi? Ustedes ya lo han hecho por medio de los cálculos, sumando las componentes respecto al eje X de la fuerza 1 y la fuerza 2. Lo mismo de F1 y F2, pero respecto al eje Y, para calcular la componente. Pero ¿cómo saco F1X y F1Y? Bien, tenemos la fórmula aplicando las razones trigonométricas, F1 por coseno del ángulo comprendido, esto nos va a dar una magnitud. Pero acá vean la situación. Si nosotros tomamos 25 grados porque visualizamos gráficamente que el dato es 35 grados, no es correcta el cálculo. No es correcto porque nos está faltando un cuadrante. Tenemos que ver el desplazamiento sobre qué eje se desplazó ese vector. Si yo tomo el F1 se desplazó sobre X. Y sobre F2 me está graficando que se desplazó 35 grados más del eje Y. O sea que yo tengo 90 todavía. Por eso en el cálculo es importante ubicarlo porque me va a cambiar el signo. Si yo lo hiciera con 25 grados me daría otra magnitud y no sería el correcto. Entonces, al sumarlo, visualizamos también que nos modifica las resultantes sobre las componentes y vamos a obtener un resultado de resultante de 37,47 kilogramos con un ángulo de 72,11 grados. Si lo ubicamos en el gráfico, si estuviera a escala, tendríamos esa resultante con 71 grados. Ahora bien, todo esto podemos dudar del resultado y de la veracidad de la graficación. Para eso nos vamos a GeoGebra y colocamos los vectores, en mi caso, para que ustedes vean cómo se grafica y cómo se utiliza el método del paralelogramo. Ubico el vector U, de cual tiene una magnitud de 30 a 40 grados, y el vector B, que tiene una magnitud 20, si lo alcanzan a visualizar, a 125 grados. Ahora bien, una vez ubicados los vectores, acá pueden ver los ángulos, ¿sí? 125 y 40 grados. Fíjense que yo no tomé 25. Si hubiera tomado 25, este vector B estaría sobre este cuadrante
y se me transferiría todo el paralelogramo y la resultante no sería. Entonces, ¿cómo hago el método del paralelogramo? Sobre el vector u voy a trazar una paralela que pase por el punto final del vector b, que es esta. Si ustedes visualizan acá, es la recta h, si alcanzan a visualizarla. Es la recta h. Ahora bien, sobre el vector, el final del vector u, o sea, el punto b', voy a trazar una paralela al vector b, que va a ser esta paralela. En la intersección de las paralelas me va a determinar el punto D, de tal manera que desde el inicio hasta ese punto de intersección de las paralelas me va a determinar el vector W, que paradójicamente es la resultante, cuyo valor nos da 37 grados 37,48 grados a 72 grados, 72,11 grados. Si volvemos al cálculo, era lo que nos daba como resultante nuestro cálculo. Aquí lo tenemos, 37,47 kilogramos a 72,11 grados. Bueno, espero que hayan entendido la importancia de la ubicación de los ángulos respecto a los ejes. Muchas gracias por su atención.